Antes de comenzar, pregunto, ¿qué harías si te dijeran que nunca podrías tener hijos? ¿Podrías encontrar en tu dolor la fuerza para amar de una forma inesperada? Era un día gris en la Ciudad de México, con sus calles bulliciosas y un cielo encapotado que parecía reflejar la tristeza de Valeria. Desde pequeña, había llevado el peso de un estigma que le habían impuesto: no puedes tener hijos. Esa frase resonaba en su mente como un eco cruel, una condena que la había acompañado en cada etapa de su vida, desde las miradas de compasión hasta las palabras susurradas a sus espaldas. En un mundo donde la maternidad era vista como la cúspide de la realización femenina, Valeria se sentía como un paria. Su hogar, aunque lleno de cariño, estaba marcado por un vacío que nunca podría ser llenado. La casa de su infancia, más que un refugio, se convirtió en una prisión de expectativas no cumplidas. Las paredes, adornadas con fotografías de momentos felices, eran un recordatorio constante de lo que nunca tendría. En medio de la opulencia que la rodeaba, había un abismo de soledad. Valeria trabajaba en una clínica pediátrica, un lugar que, paradójicamente, le ofrecía consuelo y dolor a partes iguales. Cada sonrisa de un niño era una punzada en su corazón, cada risa, un eco de lo que anhelaba. A menudo, se refugiaba en la sala de espera, observando a las madres con sus pequeños, sus surcos de alegría mezclados con las arrugas de preocupación. En su mente, se repetía la misma pregunta: ¿por qué yo no? Sin embargo, el destino tenía planes que ella jamás podría haber imaginado. Una tarde, mientras limpiaba y organizaba algunos juguetes olvidados, un hombre entró en la clínica. Su piel tostada por el sol, sus ojos oscuros como la noche y su porte sereno lo hacían destacar entre la multitud. Era un apache que había llegado a la ciudad para colaborar en un programa de salud para comunidades indígenas. Su nombre era Nahuel. Desde el primer instante, Valeria sintió una conexión inexplicable con él, algo que la llevó a imaginar un mundo donde el dolor se transformaba en amor. Pero, a la vez, la cautela la invadió. ¿Cómo podría un hombre tan íntegro y fuerte fijarse en alguien como ella? Mientras los días pasaban, Valeria y Nahuel comenzaron a cruzar caminos. Él, siempre respetuoso, respondía a su enfermedad emocional con una calma que ella nunca había experimentado. A medida que compartían conversaciones sobre sus vidas, Valeria empezaba a abrirse, a dejar escapar las sombras que le habían robado la esperanza. Nahuel, con su sabiduría silenciosa, la animaba a ver más allá de su dolor. Pero, ¿podría Valeria permitirse amar a un hombre que representaba todo lo que había soñado y que nunca podría tener? El incidente incitante llegó cuando, durante una actividad comunitaria, Valeria se enteró de que Nahuel había perdido a un hijo en circunstancias devastadoras. La revelación la sacudió. En su dolor, Valeria encontró un atisbo de conexión. Ambos compartían la pérdida, aunque de maneras diferentes. Se dieron cuenta de que la tristeza podía ser un puente en lugar de un abismo. A partir de ahí, el vínculo entre ellos comenzó a florecer, pero con la fragilidad de una flor que crece entre las piedras. Sin embargo, la vida tenía sus propios desafíos. Las miradas despectivas de quienes rodeaban a Valeria, esos viejos fantasmas que la habían perseguido durante tanto tiempo, volvían a aparecer. Aquellos que no comprendían su elección de acercarse a un hombre de un mundo diferente. Las críticas eran afiladas y certeras, como cuchillos que buscaban despojarla de su dignidad. Pero Nahuel, con su quietud y fuerza, se convirtió en su protector. Su silencio hablaba más que 1000 palabras, y sus acciones desafiaban el juicio de una sociedad que se aferraba a las apariencias. La lucha interna de Valeria se tornaba cada vez más intensa. La posibilidad de amar y ser amada se mezclaba con el miedo al rechazo. ¿Cómo podría abrir su corazón a alguien que podría ser herido por su propia incapacidad de ser madre? Los recuerdos de su infancia la asediaban, los ecos de esas palabras crueles que la habían marcado. Sin embargo, la dulzura en la mirada de Nahuel comenzaba a calar hondo. Con cada gesto, él le daba la fuerza para enfrentar el dolor que había llevado durante años. Una noche, después de un día particularmente difícil, donde Valeria había sido bombardeada por preguntas insensibles de un paciente sobre su vida, salió a caminar por las calles. La neblina se cernía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de misterio. En ese momento de soledad, sintió la necesidad de buscar a Nahuel. Lo encontró sentado en un parque, contemplando las estrellas. La conversación fluyó naturalmente, como si nunca hubiera existido una barrera entre ellos. «Hay dolor que compartimos, Valeria», dijo Nahuel, rompiendo el silencio. «Pero también hay amor, y ese amor puede ser un refugio».
Sus palabras resonaron en el corazón de Valeria, como un canto de esperanza. En ese instante, ella se dio cuenta de que el amor, en su forma más pura, no necesitaba validación. Era un sentimiento que podía coexistir con el dolor y la pérdida. El primer contacto físico llegó de la manera más sutil. Un roce de manos, un instante de conexión. Valeria sintió un torrente de emociones desbordarse en su interior. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. La aceptación de su vulnerabilidad, el deseo de construir algo más allá de las heridas del pasado. Caminando de regreso a casa, Valeria se sintió más ligera, como si una carga se hubiera disipado. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, su mente danzaba entre el miedo y la esperanza. Sabía que estaba en el umbral de algo transformador. La vida nunca había sido fácil, pero tal vez, solo tal vez, el amor podría ser el camino hacia la sanación. A medida que el sol salía en el horizonte, Valeria comprendió que su viaje apenas comenzaba. Amó a un apache en silencio, y en ese amor, encontró la promesa de un nuevo hogar, uno que podría estar construido no solo sobre la sangre, sino sobre la elección y la aceptación. El eco de su dolor comenzaba a desvanecerse, dando paso a una nueva narrativa, la de la dignidad, la superación y el amor que desafía las expectativas. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu palabra de amor y esperanza. Inscríbete para que podamos contar más historias de transformación y conexión. Valeria despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, iluminando su habitación con un cálido resplandor dorado. Durante años, había vivido en la sombra de sus propios miedos, la carga de la infertilidad pesando sobre sus hombros como una losa. Pero algo en su corazón latía con fuerza, un eco de esperanza que empezaba a florecer. La noche anterior, el gesto de aquel apache, su silencio lleno de respeto y comprensión, había plantado una semilla en su interior. ¿Podría el amor ser el bálsamo que cicatrizara sus heridas? A medida que se preparaba para otro día en el pequeño taller de artesanía que había heredado de su madre, Valeria no podía dejar de pensar en la mirada profunda de su misterioso compañero. Ella había sentido su ausencia durante el día, una presencia que, aunque silenciosa, resonaba en su mente y en su corazón. ¿Cuánto más podría crecer esta conexión? ¿Podría realmente construir un hogar sobre los escombros de su soledad? El día avanzó con una rutina familiar, pero hoy todo parecía diferente. Las piezas de cerámica que moldeaba tomaban forma con más facilidad, como si la energía que emanaba del amor que empezaba a cultivar transformara su realidad. Sin embargo, las dudas no tardaron en asomarse. ¿Y si aquel amor era solo una ilusión? ¿Y si el apache nunca pudiera corresponderla como ella deseaba? Mientras su mente divagaba entre la esperanza y el temor, decidió que necesitaba verlo de nuevo. La idea de enfrentar sus sentimientos, de permitir que su vulnerabilidad floreciera, era aterradora, pero había una chispa en su interior que no podía ignorar. Tras cerrar el taller, se dirigió al mercado local, un bullicio de colores y aromas que, en otros tiempos, la habían llenado de alegría. Ahora, su corazón latía con otro propósito, encontrar al apache. Cuando llegó, se sintió abrumada por la multitud, pero su mirada se centró en un rincón donde las sombras se alargaban. Allí, entre los puestos de frutas y especias, lo vio. Su figura alta y esbelta contrastaba con la fragilidad del entorno. Él estaba hablando con un grupo de hombres, sus gestos eran serenos, pero había en su mirada una determinación que Valeria no podía ignorar. Su corazón se aceleró. Se acercó, sintiendo cada paso como un desafío. «Hola», murmuró, su voz temblando ligeramente. Él se volvió, y en sus ojos oscuros Valeria vio un universo de emociones. «Valeria», respondió con un susurro que parecía resonar con eco. La conversación fluyó con la facilidad de un riachuelo que encuentra su camino, cada palabra entre ellos era un ladrillo en la construcción de un puente que empezaba a unir sus almas. El apache, llamado Iñaki, compartía historias de su vida, de su cultura, de los valores que habían sido transmitidos en su familia. Valeria, a su vez, abrió su corazón sobre su dolor, su lucha con la infertilidad y el miedo a no ser suficiente. «Tu valor es más grande que cualquier desafío», dijo Iñaki con un tono que llenó a Valeria de calidez. A veces, lo que parece ser una carga puede convertirse en una bendición. Sus palabras eran como un soplo de aire fresco, y Valeria sintió que una parte de su alma despertaba. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro con Iñaki fortalecía su vínculo. Valeria descubrió que, a su lado, el miedo se desvanecía.
Iñaki, con su silencio respetuoso y su sabiduría innata, le mostraba que el amor no siempre necesita ser explícito, a veces, se manifiesta en pequeños gestos, en miradas cómplices y en momentos compartidos bajo el cielo estrellado. Pero la calma nunca dura. Una tarde, mientras Valeria trabajaba en el taller, recibió una visita inesperada. Su madre, con su mirada crítica y su constante juicio, había decidido que era hora de una charla. ¿Y ese Apache? ¿Es lo que realmente quieres para tu vida, Valeria? Él no es de tu mundo, disparó, su tono implacable como el viento en una tormenta. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Él es diferente, mamá. Me respeta, me ve, replicó, tratando de aferrarse a la claridad que había encontrado. Pero su madre no estaba dispuesta a escuchar. No necesitas un amor que no puedas mostrar. Lo que la gente dirá. No me importa lo que digan. Valeria interrumpió, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Lo que importa es lo que siento. Iñaki me ve, me hace sentir viva. No puedo regresar a ser quien era. La confrontación dejó a Valeria temblando. La lucha entre el amor y el juicio social era feroz, y el eco de la voz de su madre resonaba en su mente. Pero al día siguiente, cuando encontró a Iñaki entre la multitud, supo que no podía dejar que el miedo la dominara. Necesito hablar contigo, le dijo, su voz llena de determinación. Se sentaron en un banco del parque, donde los árboles danzaban suavemente al ritmo del viento. Mi madre no entiende, admitió Valeria, su corazón latiendo con desesperación. Ella teme por mí, teme lo que dirán los demás. Pero yo estoy aprendiendo a amarte, a amarme a mí misma, ¿y si no soy suficiente? Iñaki la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda, despojada de sus miedos. Eres más que suficiente, Valeria. Eres la fuerza que no sabías que tenías. Y eso no depende de lo que digan los demás. El amor verdadero es un refugio, no una carga. Las palabras de Iñaki la envolvieron como un manto cálido. En ese momento, Valeria comprendió que su viaje no era solo hacia el amor, sino hacia la aceptación de sí misma, hacia la creación de un nuevo hogar que no se definía por la sangre, sino por la elección. Mientras la tarde se convertía en noche, la luz del sol se desvanecía, pero Valeria sentía que su luz interior comenzaba a brillar. Voy a luchar por nosotros, declaró, asumiendo un compromiso que resonaba con la fuerza de un juramento. Iñaki sonrió, y sus ojos relucían con un destello de esperanza. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Valeria comprendió que su historia apenas estaba comenzando. El amor que florecía entre ellos era un testimonio de que, incluso en medio del juicio y la adversidad, siempre hay espacio para la dignidad, la sanación y la alegría. Pero, sobre todo, había un futuro por construir, uno donde las heridas se transformarían en la base de un amor que desafía todas las expectativas. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la montaña llenar sus pulmones. Era una sensación nueva, diferente a la opresión que había sentido en su hogar, donde los murmullos y las miradas juzgadoras la seguían a cada paso. Mientras caminaba junto a Iñaki por el sendero que se adentraba en el bosque, dejó que sus pensamientos fluyeran. ¿Qué significa realmente pertenecer?, se preguntó. En ese instante, comprendió que pertenecer no era solo estar en un lugar, sino sentirse aceptada en la propia piel, en la propia historia. La vida con Iñaki, aunque aún en sus inicios, le ofrecía un refugio del juicio. A medida que pasaban los días, Valeria se adentraba más en el mundo de Iñaki, un mundo de risas compartidas y conversaciones profundas, donde cada mirada del Apache detenía el tiempo y la hacía sentir vista. A veces, las sombras del pasado amenazaban con arrastrarla de nuevo a la inseguridad. Recordaba las palabras crueles de aquellos que le habían dicho que nunca podría ser madre. Pero Iñaki tenía una forma de mirarla que le decía en silencio que su historia aún no había terminado, que había más capítulos por escribir. Un día, mientras caminaban por el río que serpenteaba cerca de su hogar, Iñaki se detuvo y la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Valeria, hay algo que necesito compartir contigo, comenzó, su voz serena como el agua que fluía a su lado. Mi gente, los Apache, tienen una forma de ver la vida y la familia. No siempre se trata de la sangre, a menudo, la verdadera familia es la que elegimos. Las palabras de Iñaki resonaron en su alma, y en ese momento, Valeria sintió que cada pieza de su vida comenzaba a encajar. Los días se convirtieron en semanas, y Valeria se dedicó a trabajar en una pequeña tienda de artesanías que Iñaki había ayudado a establecer.
Allí conoció a otras mujeres, cada una con sus propias historias de dolor y superación. Juntas compartían risas, lágrimas y sueños, formando un lazo que superaba cualquier prejuicio. Valeria se sentía parte de algo más grande, un tejido de vida donde cada hilo era una historia de resiliencia. Sin embargo, los ecos del pasado no se desvanecieron fácilmente. Un día, mientras Valeria organizaba las artesanías, una antigua amiga de su vida anterior apareció en la tienda. Su mirada estaba cargada de desprecio y compasión. ¿No te das cuenta de que estás solo en un sueño? Nunca podrás tener hijos, Valeria. Tu vida se ha convertido en una farsa, dijo, su voz cortante como un cuchillo. La humillación volvió a apoderarse de Valeria, y el viejo miedo la envolvió como una sombra. Pero antes que pudiera retroceder, sintió una mano cálida en su hombro. Era Iñaki, quien había estado observando desde la distancia. Con una calma impresionante, Iñaki se acercó y se enfrentó a la amiga. Valeria es más de lo que tú crees, dijo, su voz firme. Ella está construyendo una nueva vida, no solo para ella, sino para todos los que la rodean. El amor no conoce límites, y la familia se crea con el corazón, no con la sangre. Las palabras de Iñaki resonaron en el aire, y Valeria sintió que la fortaleza que había comenzado a descubrir dentro de sí misma estallaba como un volcán. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, Valeria y Iñaki se sentaron junto al fuego, la calidez de las llamas envolviéndolos en un abrazo. Gracias por estar a mi lado, susurró Valeria, sintiendo que su vulnerabilidad se transformaba en poder. No sé si alguna vez podré ser madre, pero lo que realmente importa ahora es que tengo un hogar contigo. Iñaki sonrió, su mirada profunda y sincera. La verdadera maternidad es más que biología. Es amor, cuidado y la capacidad de construir un legado. Te prometo que juntos encontraremos el camino, sin importar lo que digan los demás. Las semanas siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento. Valeria empezó a dedicarse no solo a su tienda, sino también a ayudar a otros en la comunidad. Organizó talleres de artesanía, donde las mujeres compartían sus talentos y se apoyaban mutuamente. La tienda se convirtió en un refugio, un lugar donde el dolor era transformado en arte y la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Cada risa compartida, cada lágrima de alegría, la acercaba más a la idea de que, tal vez, su sueño de ser madre podría manifestarse de formas inesperadas. Pero la vida, siempre en movimiento, trajo nuevos desafíos. Un día, un grupo de hombres de la comunidad llegó a la tienda, sus rostros endurecidos por la desconfianza y el juicio. ¿Qué haces aquí, Valeria? No eres de los nuestros. No perteneces a este lugar, dijo uno de ellos, su tono lleno de desprecio. El aire se volvió denso, y Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. La sombra del pasado regresaba una vez más, y la sensación de no pertenecer amenazaba con aplastarla. Justo cuando estaba a punto de ceder a la desesperación, Iñaki apareció a su lado, su presencia como un faro en la tormenta. Ella es parte de esta comunidad tanto como cualquiera de nosotros, dijo, su voz resonando con autoridad. El amor que compartimos trasciende cualquier barrera. Valeria aporta luz, y su historia es un testimonio de que todos podemos cambiar. Las palabras de Iñaki fueron como un bálsamo para Valeria, quien sintió que su valentía renacía. Con el apoyo de Iñaki, Valeria se sintió lo suficientemente fuerte como para hacer frente a los hombres. No necesito su aprobación para existir, dijo, su voz firme y clara. Mi valor no se mide por su juicio. Estoy aquí para construir un hogar, no solo para mí, sino para todos aquellos que han sido heridos por el pasado. Estoy dispuesta a luchar por lo que he creado. El enfrentamiento fue intenso, pero con cada palabra, Valeria se acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Iñaki se quedó a su lado, silencioso pero fuerte, y juntos se enfrentaron a los fantasmas del pasado. Cuando el último eco de la confrontación se desvaneció, Valeria se sintió liberada. La comunidad no solo la aceptaba, iba a ser parte de su historia. Como un símbolo de transformación, la tienda se convirtió en un refugio donde el amor y la dignidad florecían. Valeria, alimentada por la fuerza de Iñaki y el amor incondicional que habían construido juntos, supo que su viaje apenas comenzaba. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Valeria se dio cuenta de que, aunque el camino sería difícil, su amor por Iñaki y su compromiso con la comunidad la estaban guiando. No importaba lo que dijeran los demás, su historia estaba en sus manos, y ella estaba decidida a escribirla con amor, dignidad y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde.
La tienda, una extensión de su ser, se llenaba de risas y murmullos, un refugio donde la aceptación y el amor florecían. Miró a Iñaki, quien estaba organizando algunos productos en el mostrador, su silencio siempre tan reconfortante. Había algo en su presencia que la hacía sentirse segura, como si él supiera exactamente cómo calmar las tormentas en su interior. Sin embargo, una parte de ella seguía luchando con sus miedos, las voces del pasado aún resonando en su mente. Mientras Valeria servía a los clientes, sonrisas y palabras amables fluían como un río. Pero detrás de esa felicidad, sus pensamientos la atormentaban. ¿Podría realmente construir la vida que soñaba? La idea de ser madre, de acoger a un niño en su hogar, aún se sentía como un sueño lejano. Las palabras de desprecio que había escuchado tantas veces, ese eco de condena, aún la perseguía. ¿Podría un amor tan profundo como el que sentía por Iñaki transformar esa realidad? Una tarde, mientras organizaba unos frascos de especias, una mujer del pueblo se acercó a ella. Era Marta, una madre soltera que había pasado por su propia batalla contra el juicio social. Con un brillo en los ojos, compartió su historia con Valeria, hablando de las dificultades y el amor que había encontrado en su camino. Su voz era un bálsamo que curaba viejas heridas. Al escucharla, Valeria sintió que su corazón se abría un poco más. El amor puede transformar todo, le dijo Marta, mientras acariciaba suavemente un frasco. No importa lo que digan los demás. Lo que importa es lo que llevas dentro. Valeria asintió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Estaba dispuesta a creer que lo imposible podía hacerse posible. A partir de ese momento, decidió compartir su historia no solo con sus amigos, sino con todos en la comunidad. Quería hablar de las luchas, de sus miedos, de la lucha por encontrar su lugar en el mundo. Durante las siguientes semanas, Valeria comenzó a organizar pequeños encuentros en la tienda, creando un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias. Iñaki, siempre a su lado, la apoyaba silenciosamente, sonriendo a cada paso que ella daba hacia la aceptación. Ella podía ver cómo los corazones de las personas se abrían al compartir sus verdades, y cómo las cicatrices del pasado comenzaban a sanar en la luz de la comunidad. Sin embargo, no todo era perfecto. Con cada avance, las sombras del pasado volvían a acechar. Un grupo de antiguos conocidos de Valeria llegó al pueblo, trayendo consigo rumores y viejas rencillas. La voz de la crítica se alzaba nuevamente, y aunque Valeria se sentía más fuerte, la incertidumbre la envolvía. ¿Podría soportar otro ataque? Una noche, mientras organizaban una reunión en la tienda, los murmullos se calmaron cuando un par de figuras familiares entraron. Eran los hermanos de Valeria, quienes nunca habían aceptado su elección de vida. Sus miradas estaban cargadas de juicio, y el ambiente se volvió tenso. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Vinimos a llevarte de vuelta, dijo uno de sus hermanos, con una mezcla de desprecio y desafío. No eres de aquí. Nunca lo serás. Las palabras fueron como cuchillos, pero en lugar de dejar que la herida la desbordara, Valeria se dio cuenta de que estaba lista para enfrentarlos. Con voz clara y segura, les respondió, este es mi hogar. Aquí he encontrado dignidad, amor y un propósito. No necesito que me acepten. Yo me acepto. Iñaki, siempre a su lado, cruzó los brazos, enviando un mensaje silencioso de apoyo. Valeria se sintió fortalecida por su presencia. Al ver la determinación en sus ojos, supo que él creía en ella. Momentos después, la comunidad se unió detrás de ella, afirmando su nuevo hogar, su nueva familia. La confrontación con sus hermanos fue intensa, pero Valeria se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba sola. Iñaki, Marta y todos aquellos que habían compartido sus historias estaban allí, mostrando que la lucha por la aceptación y la dignidad era un camino colectivo. Valeria se sintió liberada, podía dejar atrás la carga del juicio y abrazar la verdad de su vida. Con el tiempo, la comunidad comenzó a unirse, y los viejos rencores se desvanecieron. Valeria se sintió profundamente agradecida por aquellos que se atrevían a amar sin condiciones, quienes desafiaban el status quo y trabajaban para crear un hogar donde cada historia contara. En las noches estrelladas, Iñaki y Valeria se sentaban fuera de la tienda, hablando de sus sueños, de la posibilidad de ser padres y de construir una familia. Mientras la luna iluminaba el cielo, Valeria tomó la mano de Iñaki, sintiendo el amor incondicional entre ellos. No importa lo que pase, siempre lucharemos por nosotros, por nuestros sueños, dijo ella, mirando sus ojos. Iñaki sonrió,
y en su silencio, Valeria vio la promesa de un futuro lleno de amor. El camino por delante sería desafiante, pero Valeria ya no temía lo que pudiera venir. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a abrazar su historia y a construir un futuro que no dependía del juicio de los demás. Con Iñaki a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La noche continuó, y en ese refugio de amor y dignidad, Valeria encontró la fuerza para seguir adelante, dispuesta a crear un hogar que no solo acogiera a sus sueños, sino que también inspirara a otros a hacer lo mismo. Valeria respiró hondo, sintiendo la calidez de la mano de Iñaki entre las suyas. La conexión que habían forjado en ese pequeño refugio en medio de la naturaleza era palpable, como si el mundo exterior no existiera. Juntos, habían construido un espacio donde el amor no necesitaba justificación ni explicaciones. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Valeria sentía la sombra del miedo acechando, un miedo que habían enfrentado en sus noches de charlas sinceras bajo el cielo estrellado. ¿Y si realmente no puedo ser madre?, había preguntado Valeria una noche, con la voz entrecortada. La respuesta de Iñaki había sido un suave apretón de su mano, un recordatorio de que, independientemente de los obstáculos, siempre estarían juntos en esto. Los días se convirtieron en semanas y el verano se deslizó suavemente hacia el otoño. Valeria comenzó a notar cambios en su cuerpo, pequeños pero significativos. Su energía, que había sido consumida por el miedo y la inseguridad, ahora se llenaba de una renovada vitalidad. Con cada día que pasaba junto a Iñaki, su corazón se abría un poco más, y la idea de formar una familia se volvía menos aterradora y más posible. En los momentos más tranquilos, mientras Iñaki trabajaba en su taller de artesanía, Valeria se sentaba a su lado, observándolo crear con habilidad y paciencia. Cada mueble que construía, cada pieza que esculpía, contaba una historia de amor, de perseverancia y de raíces profundas. A veces, Valeria se perdía en sus pensamientos, imaginando cómo sería su vida con un pequeño corriendo por el campo, riendo y jugando. Pero la realidad siempre volvía a golpear, los murmullos de la sociedad, los juicios de aquellos que no entendían su amor, las palabras crueles que había escuchado tantas veces: nunca tendrá hijos. Ese eco persistente era un recordatorio de la lucha que aún debían enfrentar. Sin embargo, con cada día que pasaba, Valeria se sentía más fuerte. Aprendió a enfrentarse a esos pensamientos con valentía, recordando que su hogar ya no estaba definido por lo que la sociedad esperaba de ella. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero cubierto de hojas doradas, Valeria decidió dar un paso hacia adelante. Iñaki, ¿qué piensas de adoptar? Su voz era firme, pero el corazón le latía con fuerza. Iñaki se detuvo, sus ojos oscuros la miraron con una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Adoptar? Es una hermosa idea, respondió lentamente, como sopesando cada palabra. ¿Te imaginas? La mente de Valeria se llenó de imágenes de un niño que podría no solo heredar su amor, sino también su historia de superación. Pero la conversación que había comenzado con esperanza pronto se tornó en preocupación. No será fácil, Valeria. La sociedad no siempre acepta a quienes no nacen de la manera que esperan, advirtió Iñaki, su voz grave cargada de realismo. ¿Estás lista para los juicios, para la resistencia? Valeria sintió un nudo en el estómago, pero en lugar de retroceder, se sintió más decidida. Lo hemos enfrentado antes, juntos. Y lo haremos de nuevo. No quiero que el miedo nos detenga. Quiero que nuestro hogar esté lleno de amor, y un niño sería la manifestación más hermosa de eso. La chispa de determinación en sus ojos hizo que Iñaki sonriera. Entonces, hagamos esto. Crearemos un hogar donde el amor sea el valor que prevalezca, donde nadie se sienta fuera de lugar. En ese instante, Valeria sintió que su corazón se expandía, y el peso de la duda comenzaba a desvanecerse. Poco a poco, comenzaron a investigar sobre la adopción, a leer historias de familias que habían tomado ese camino. Cada historia que encontraban les daba más fuerza. Hombres y mujeres que habían desafiado a la sociedad y creado familias que florecían en amor y aceptación. A través de la lectura, Valeria se dio cuenta de que su propia historia no era diferente, era un eco de las luchas de otros que venían antes que ellos. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La realidad del proceso de adopción era compleja y a menudo desalentadora. La burocracia, los formularios interminables, las entrevistas que exigían revelar cada rincón de su vida. Valeria recordaba las palabras de sus antiguos opresores, la forma en que habían intentado hacer que se sintiera menos.
Pero en cada paso que daban, se apoyaban mutuamente, encontrando en el amor el antídoto para el juicio y la desconfianza. Una tarde, tras una larga jornada de entrevistas, Valeria se sintió abrumada. La presión de las expectativas externas y la propia inseguridad comenzaron a apoderarse de ella. Se sentó en el jardín, las lágrimas brotando silenciosamente. Iñaki, desde el taller, sintió su tristeza y se acercó. Sin decir una palabra, se sentó a su lado, envolviéndola en su brazo. «No estás sola en esto», murmuró. «Recuerda, estamos creando un hogar donde los sueños se hacen realidad, donde cada uno de nosotros tiene su lugar». Las palabras de Iñaki, suaves y firmes, la anclaron en el presente. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Valeria miró a Iñaki y comprendió que, no importa cuán difícil fuera el camino, siempre habría un refugio entre ellos. «Iñaki, estoy lista. Listo para enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando estemos juntos». Él asintió, y en su mirada, Valeria vio la promesa de un futuro sin límites, donde su amor no solo resistiría las tormentas, sino que también iluminaría el camino para otros que pudieran sentirse perdidos. El tiempo pasó, y a medida que su proceso de adopción avanzaba, Valeria comenzó a sentir que su vida estaba tomando forma. En los días soleados, se imaginaba a sí misma caminando con un niño de la mano, explorando la naturaleza, compartiendo risas y creando recuerdos. Una nueva vida se abría ante ellos, una vida que sería testimonio de su amor, su esfuerzo y su determinación. Una noche, después de un largo día, Valeria y Iñaki se sentaron en su jardín, rodeados de las luces titilantes de las estrellas. «El amor no siempre es fácil, pero es lo que nos hace fuertes», dijo Valeria, mirando a su compañero silencioso. Iñaki sonrió, y en su sonrisa, Valeria vio todo lo que habían construido juntos. Su hogar, su amor, una familia que aún estaba en camino. «No importa lo que digan, lo que piensen. Nuestro amor es suficiente», afirmó él, y Valeria sintió que, por primera vez, la esperanza había comenzado a germinar en su corazón. «Sí, lo es», respondió ella, con la certeza de que el futuro que soñaban estaba cada vez más cerca. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche mientras sus pensamientos se aferraban al futuro que había comenzado a vislumbrar. Iñaki, a su lado, representaba no solo un refugio, sino una fortaleza silenciosa que la empoderaba. Las estrellas brillaban como testigos de su amor, y en ese momento, ella supo que ya no podía dudar más de sí misma. Pero la vida, en su camino incierto, estaba a punto de presentarles un desafío que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Días después, mientras Valeria se preparaba para la última etapa del proceso de adopción, recibió una llamada inesperada. Era su madre, con un tono de voz que revelaba una mezcla de preocupación y reproche. «Valeria, no sé si estás segura de esto. ¿Realmente crees que podrás ser madre? Esto es un gran compromiso, y tú no has tenido una vida fácil», dijo su madre, como si cada palabra fuera un dardo que apuntara a las inseguridades de su hija. A través de la pantalla, Valeria sintió el peso de las expectativas familiares, ese lazo que nunca había permitido que la definiera. «Mamá, estoy lista. He encontrado a alguien que me ama y me acepta tal como soy», respondió, pero la duda se reflejaba en su voz. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras de su madre resonaban en su mente, alimentando temores que había luchado por dejar atrás. Se levantó, se dirigió al jardín y se sentó en el banco de madera donde tantas veces había conversado con Iñaki. Pero esta vez, no había respuesta que calmara su inquietud. Cuando Iñaki se unió a ella, Valeria pudo ver que él también sentía la tensión en el aire. Sin embargo, él no pronunció una sola palabra. En su silencio, Valeria encontró un refugio. «Iñaki, tengo miedo. ¿Y si no soy lo suficiente para este niño? ¿Y si fallamos?». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y en un gesto de ternura, él la abrazó, envolviéndola con su amor incondicional. A la mañana siguiente, un mensaje llegó a su teléfono. Era del centro de adopción, informándole que la entrevista final se llevaría a cabo en unas horas. El corazón de Valeria latía con fuerza, y la ansiedad la consumía. Con Iñaki a su lado, se prepararon juntos, como un equipo. En el camino al centro, Valeria se sintió como si estuviera cruzando un abismo, y solo el amor de Iñaki la mantenía firme. El centro de adopción estaba repleto de familias en busca de un nuevo comienzo. Valeria se sintió pequeña, vulnerable entre tantos rostros.
Sin embargo, cuando entró en la sala de entrevistas, la mirada de Iñaki le dio la fuerza que necesitaba. Durante la reunión, los evaluadores le hicieron preguntas sobre su vida, su historia, y Valeria habló con pasión sobre su deseo de ser madre. Recordó cada lucha, cada lágrima, cada pequeño triunfo que la había llevado hasta allí. La historia de su amor con Iñaki brotó naturalmente de sus labios, y al hablar de su conexión, se dio cuenta de que no estaba sola, ellos eran un equipo, y esa unión era su mayor fortaleza. Al finalizar la entrevista, Valeria sintió una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Mientras caminaban hacia el coche, Iñaki tomó su mano y la miró a los ojos, como si pudiera percibir toda la tormenta de emociones que albergaba dentro. Si esto es lo que deseas, lo lograremos juntos, dijo él, su voz suave y firme. Valeria asintió, sintiendo que, por primera vez, su miedo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, el destino tenía un último desafío en su camino. Unos días después, mientras Valeria y Iñaki celebraban la llegada de la aprobación para su adopción, el pasado golpeó inesperadamente. La madre de Valeria apareció en su puerta, con un rostro decidido y una mirada que destilaba confrontación. No puedes hacer esto, Valeria. No puedes traer un niño a esta familia rota, soltó, su voz llena de desprecio. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo lo que había tratado de dejar atrás regresaba con una fuerza devastadora. Mamá, esto no es solo sobre ti. He luchado por ser quien soy, por crear mi propia familia, y tú no tienes derecho a dictar mi vida, contestó, la voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Iñaki hizo un movimiento hacia adelante, apoyando su mano en la espalda de Valeria, ofreciendo su apoyo silencioso. En el clímax de esa confrontación, Valeria comprendió que su amor por Iñaki era más fuerte que cualquier juicio externo. Nuestro amor no es un error, y la familia que estamos formando es un testimonio de nuestra fuerza, afirmó, sintiendo cada palabra resonar en su interior. La mirada de su madre, antes llena de desprecio, se tornó en confusión. Valeria vio en sus ojos el destello de la duda, la chispa de un cambio posible. La discusión culminó en un silencio tenso. La madre de Valeria se dio cuenta de que su hija se había transformado, que ya no era la joven asustada que había dejado atrás. Tienes derecho a ser feliz, Valeria, murmuró, como si finalmente estuviera reconociendo la verdad que había eludido por tanto tiempo. Con esas palabras, un nuevo puente se construyó, y Valeria sintió que había comenzado a cerrar viejas heridas. Finalmente, el día de la adopción llegó. Valeria y Iñaki estaban rodeados por amigos que se habían convertido en familia, su amor sirviendo de ancla en el caos emocional que habían enfrentado. Cuando el juez pronunció esas palabras mágicas que sellaban su nuevo comienzo, Valeria sintió que todo el dolor del pasado se desvanecía. Su corazón estaba lleno de luz, y en medio de lágrimas de alegría, miró a Iñaki y sonrió. Hoy no solo somos un par de soñadores, hoy somos una familia, dijo, y en su voz había una certeza absoluta. Iñaki la abrazó, y en ese abrazo, ambos entendieron que su amor había trascendido todas las expectativas y juicios. Años después, Valeria se convirtió en una voz para aquellos que se sentían perdidos, compartiendo su historia de amor y superación. La casa que habían construido juntos se convirtió en un refugio para muchos, un símbolo de que la verdadera familia se construye con amor, respeto y la capacidad de enfrentar el dolor. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu palabra de amor en los comentarios y únete a nosotros en esta travesía. Hay muchas más historias esperando ser contadas, historias que celebran la vida, la esperanza y el poder del amor, resonó en su mente, y Valeria supo que su viaje apenas comenzaba.